Buenos días. Eh, Vamos a realizar una práctica sobre prueba de bondad de ajuste de datos con StatFit, ¿sí? El problema consiste en lo siguiente. Nos dice que un conjunto de datos eh, representa los mililitros que contiene una muestra de 50 botellas de refresco de 600 mililitros de Peñafiel de naranja light. Entonces, bueno, nos interesa saber qué distribución de probabilidad tienen eh, o a qué distribución se parecen más nuestros datos con una prueba de bondad de ajuste o prueba de hipótesis con el software StatFit. ¿Sí? Estos son nuestros eh, 50 datos que pudieran ser los tiempos de un proceso de fabricación, por ejemplo, o los tiempos entre llegadas de los clientes a una papelería, o los arribos de la materia prima a una línea de producción, por ejemplo. Y bueno, aquí lo importante es saber eh, qué forma tienen esos datos, si siguen una distribución normal o tienen una distribución de Poisson o una distribución binomial o de t-student. Entonces, bueno, realizar este procedimiento o esta prueba de bondad de ajuste, que es una prueba de hipótesis de forma manual, es un procedimiento un poco largo, entonces es mucho más rápido hacerlo con StatFit. Entonces, bueno, para hacer el inciso A, tenemos que abrir el programa de StatFit. Lo podemos hacer directamente desde aquí del icono de ProModel. Este, Aquí podemos dar a aceptar o cerrar. Cerramos desde aquí esta ventana. Vamos a la opción de Tools y StatFit. ¿Sí? Una vez abierta esta ventana, bueno, la podemos maximizar. Regresamos a Excel para copiar nuestros 50 datos. Vamos a copiar. Vamos a dar clic izquierdo para que salga esta línea de color azul. Clic derecho y pegar o control V. Si se fijan aquí donde dice points tenemos 50. Eh, Aquellos que tengan configuración española donde en lugar de puntos se usen comas, bueno, van a tener aquí problemas porque les va a separar, les va a tomar la coma con espacios en blanco. Entonces nada más tienen que cambiar la configuración de Excel para que en lugar de usar comas como separadores de decimales utilicen puntos para separar las decimales. ¿Sí? Entonces, bueno, respondiendo al inciso A, para determinar la distribución de probabilidad hay que hacer la prueba de bondad de ajuste. El procedimiento es el siguiente, vamos a Fit o Ajuste, Autoajuste. Por default dice que o nos da la opción de distribución continua porque los datos tienen decimales, entonces no pueden ser discontinuos o discretos, forzosamente son continuos. En, en esta opción vamos a ponerle eh, un bounded para que no nos limite a, a una sola o a algunas pocas distribuciones de probabilidad, sino que haga el análisis de estos datos y los compare contra la mayoría de distribuciones de probabilidad posibles. Entonces seleccionamos un bounded, vamos a dar OK. Si se fijan aquí me da unos resultados que son, digamos, la prueba de hipótesis o el resultado de la prueba de hipótesis. Y aquí lo que me está diciendo en rank es que mis 50 datos de el- la cantidad de mililitros que tienen unas botellas de Peñafiel se asemejan en un 100% a una distribución normal, en un 97% a una log normal, en un 78% a una triangular y no se parecen en nada a una uniforme. Por otra parte, también me está diciendo eh, que no se rechaza la idea de que los datos vengan de ninguna de esas tres distribuciones.
¿sí? Do not reject es que estadísticamente los datos se parecen a esas tres distribuciones y es válido utilizar estas tres distribuciones para hacer análisis estadístico con los datos, ¿sí? Sin embargo, unas tienen más parecido como la normal y otras distribuciones se parecen menos como la triangular. Y definitivamente no sería válido hacer análisis estadístico con la distribución uniforme porque no se parece. Esta tabla la tengo por acá. Sí. Aquí tenemos esta prueba de hipótesis y de la prueba de bondad de ajuste y me dice que pues, la más parecida es la normal con un promedio de 600 y una desviación estándar de 7.3, ¿sí? Que sería el inciso A. En el inciso B me está preguntando, bueno, me está pidiendo que hacer un histograma de estos 50 datos y que haga una curva de la distribución de probabilidad de la normal de mis datos. Entonces me voy a regresar a StatFit y para hacer el histograma le damos clic aquí en normal cuando aparece una mano pequeñita o aquí donde dice rank y automáticamente me hace un histograma, ¿sí? Si yo cliqueo en normal, eh, pues no me va a aparecer nada porque ya estaba por default. Esta es la curva de la distribución de probabilidad normal con promedio de 600 y desviación estándar de 7.3, ¿sí? La desviación estándar la podemos ver alrededor de la media, ¿sí? 7 por 1 por 2, 14 por 3, 21 hacia la izquierda y más o menos 21 hacia la derecha. Son las tres desviaciones estándares que tienen las distribuciones normales a cada lado. Si le doy clic en la triangular, me dibuja la distribución de probabilidad triangular, que se parece 68%. Si le doy clic en uniforme, pues me pone una línea que representa la distribución uniforme. Y finalmente, si le doy en log normal, me dibuja una curva muy similar a la normal, casi idéntica, por eso es 100 y 97%, son casi idénticas. Si quiero borrar estas curvas que acabo de dibujar, le puedo dar clic acá para borrarlas y puedo dejarla normal nada más. Ese sería el inciso B, es el histograma, aquí lo tenemos, ¿sí? Con el, pues el promedio marcado con rojo y la curva de la distribución con las barras del histograma. El inciso C nos pregunta que cuáles son los estadísticos y o parámetros del conjunto de datos, o sea, de mis 50 datos, de, de los mililitros que contienen las botellas, que deberían ser de 600. Eh, entonces, bueno, eh, recuerden que cuando los datos, si estos datos eh, fueran una muestra, como es este caso, hablaríamos de estadísticos. Si aquí en lugar de muestra dijera población, ¿sí? Ya no hablaríamos de estadísticos, hablaríamos de parámetros. ¿Qué ejemplos de estadísticos tenemos? Pues la media y desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, rango, y los mismos nombres se aplican para parámetros. La única diferencia es que los parámetros son, por ejemplo, promedios calculados con una población o desviación estándar calculada con una población y los estadísticos, bueno, serían un promedio, por ejemplo, calculado a partir de una muestra o una desviación estándar calculada a partir de una muestra. Entonces, bueno, respondiendo, el promedio, bueno, según la sintaxis de aquí o lo que hay entre los paréntesis, es el primer dato que está después de la palabra normal, que es 600. Y la desviación estándar, eh, pues sería 7.3, ¿sí? Eh, entonces, los tengo por aquí.
El promedio son 600 y la desviación estándar, bueno, aquí me marca 7.3. Eh, ¿Cómo puedo saber, bueno, cuál es cuál? Pues puedo ver el, el manual de, pues, del StatFit, ¿sí? Para ver cómo representa StatFit estos estadísticos o parámetros. Entonces, el, el manual de StatFit me lo puede entregar así, aunque también puedo ver la biblioteca de distribuciones o de funciones de ProModel, ¿sí? Y yo puedo buscar aquí esta biblioteca tomada del libro de García Duna de simulación y análisis de sistemas y puedo buscar en la que diga normal y bueno, me dice que la sintaxis va a ser bueno, lo que esté primero es el promedio y lo que siga después de la coma es la desviación estándar, ¿sí? Entonces, bueno, así yo puedo saber qué significa el primer dato y qué significa el segundo. Y bueno, ambos están en mililitros porque son las unidades de los datos originales, son mililitros. Esos son los estadísticos, promedio, desviación estándar, que pudieran ser minutos por unidad o piezas, por ejemplo, o número de clientes por hora, por ejemplo. Y eh, finalmente el inciso D me dice con qué sintaxis se ingresaría pues esta distribución de probabilidad, en este caso normal, eh, al software ProModel del inciso D. Porque a fin de cuentas una de las aplicaciones de la prueba de bondad de ajustes es eh, pues ingresar datos en un software como ProModel para hacer análisis estadístico. Entonces, bueno, le decía aquí en la biblioteca de funciones, me dice ProModel que tiene todas estas. Si se fijan, estas son las de ProModel, la beta, la binomial, la Erlang exponencial, gamma geométrica. Aquí está la normal, son funciones de distribuciones de probabilidad. Pues aquí me está diciendo, me dice que coloque una n, un paréntesis, promedio, coma, división estándar y paréntesis. Entonces, bueno, quedaría de la siguiente forma. Tendría que ingresar una n mayúscula, 600, 7.3 y las unidades. Aquí, si fuera un proceso productivo para ProModel, podrían ser segundos, pueden ser minutos, este, pueden ser días, ¿sí? Dependiendo de las unidades. ¿Sí? Si esto fuera un proceso productivo en ProModel, por ejemplo, yo cuando estoy este, programando mi proceso, que utilizo la instrucción, por ejemplo, wait, que me pide el tiempo, eh, aquí en las distribuciones de probabilidad yo les decía que aquí aparecen las que tiene StatFit, entonces yo aquí pondría normal y por ejemplo me está pidiendo la media que sería 600, luego me pide que ingrese la coma, este, bueno, ese es el promedio y después la desviación estándar que sería 7.3 y ahí está. Entonces así es como quedaría, o bien podría ingresar directamente si yo estuviera haciendo el, pues digamos la programación de un proceso quedaría como wait eh, y bueno, aquí ingresar el tiempo que sería n paréntesis 600, 7.3 e ingresar el tiempo que por ejemplo pudieran ser minutos y pegar. Bueno, ahí quedaría una de las aplicaciones de este prueba de bondad de ajuste. Sí, también si los tiempos fueran, por ejemplo, tiempos de llegada de materia prima a una línea de producción o tiempos de arribos de los clientes a un banco, y yo estuviera programando, por ejemplo, los arribos aquí en Frequency,
Supongamos que los arribos o las llegadas de la materia prima o las entidades en proceso siguieran una distribución normal. Aquí es donde yo lo utilizaría, pondría n600, 7.3, ¿sí? Minutos, ¿no? Son ejemplos de aplicaciones que yo le puedo dar a este resultado que obtuve con StatFit. Y bueno, estos son los parámetros pues digamos, del manual del StatFit, ¿sí? Mu es el promedio y sigma es la desviación estándar de la distribución normal, que aquí te dice que la primera es promedio y la segunda es desviación estándar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos esta sintaxis y sería la última parte del inciso D. Entonces, bueno, aquí terminaría el ejercicio de prueba de bondad de ajuste. En este caso, pues, nos dio como resultado una distribución normal, ¿sí? Y es una de las aplicaciones que se le dan a estas pruebas. Entonces, bueno, aquí voy a finalizar este video.